Buenas noches para todos los amantes del misterio. El día de hoy tenemos una exclusiva entrevista con la conocida y reconocida mundialmente Carmen Valdera. ¿Cómo está el día de hoy? Yo estoy muy bien, gracias. Buenas noches. En la entrevista de hoy vamos a hacerle unas preguntas con respecto a sus vivencias paranormales y los misterios que ha vivido en estas situaciones tan extraordinarias. ¿Le parece adecuado que continuemos? Por supuesto. Ok. Bueno, díganos, ¿cómo fue su infancia? Porque tengo entendido que usted ha tenido estas experiencias sobrenaturales desde muy pequeña, ¿verdad? Desde muy pequeña. De hecho, desde el vientre de mi madre. Wow. Del vientre de mi madre, por lo que me cuenta, yo lloré ya cuando tenía mi madre 7 meses de embarazo. Y parece muy loco, pero yo tengo leves recuerdos de cuando, por ejemplo, había una conversación de miedo que no me gustaba. Yo tengo esos recuerdos que eran como si eran en especie como de sueño, pero yo sabía que no era un sueño, o sea, mi conciencia ya estaba intacta. La conciencia de todo el ser ya viene consigo, solamente que nos condicionan tanto que se nos olvida. Por ejemplo, un niño de pequeño nunca tiene miedo, hasta cruzar la calle corriendo, por supuesto que sea el peligro, pero ahí empieza a condicionarle. Entonces, yo quería no tener miedo, yo tenía esa conciencia de que no quería venir con el miedo y no fue fácil para mí. Para algunas personas esto puede sonar muy revolucionario, en el sentido de que nosotros hemos pensado que se toma conciencia al abrir los ojos, pero en su caso usted tomó conciencia ya desde muy, muy pequeña, lo cual es algo sorprendente para mí. Wow, increíble. Otra pregunta que tengo para usted es, ¿cuál ha sido su etapa durante todos estos años en la que más aprendizaje espiritual tuvo? A los 17 años, no sé ahí qué pasó, pero fue una apertura tan grande, tan bestial. Fue como encontrarme con todo a la vez, ya que Perdona que le interrumpa. sí, ¿Cómo con todo? ¿Qué quiere con decir? todo quiero decir que ahí realmente fue cuando tomé conciencia de lo que era el mundo espiritual realmente, ya que me hacían creer que eran solo pesadillas lo que yo tenía. Yo estaba consciente de que no eran pesadillas, pero ahí ya por suerte, pues estuvimos viviendo temporalmente en una casa, mis hermanos, mi madre y yo, y ahí pues pasaron muchos fenómenos, con lo cual todavía el otro día cuando vino mi madre, que no le gustan mucho estos temas, dijo, ¿te recuerda cuando las mecedoras se movían solas? ¿Recuerda cuando se caía todo en la cocina? ¿Recuerda cuando se escuchaban voces y cuando se abrían los grifos, la ducha? Y yo Wow. dije, por supuesto que sí. Entonces ahí ya yo podía hablar un poco más del tema. Entonces empecé a encontrar personas que habían tenido esas experiencias. Por ejemplo, tuve una vecina que ella sabía cuando alguien iba a fallecer, María. María, si me está escuchando, sabe que es así. Y me diste el permiso de que puedo hablar de ti. Y María sabía si alguien estaba embarazado, si era niña, si era niño, y por qué. Y ella me dijo que trajo un don consigo de ella ver más allá y que ella me comprendía perfectamente. Entonces ahí ya yo hice la apertura sin cerrarme, sin tener que esconderme. Y entonces ahí ya pues era más consciente, viajando, escuchando historias. Se dio todo como para empezar a conocer gente que estaban en este mundo. Por Ok. ejemplo, un día en la calle, en Barahona, una señora me dijo, tú vas a viajar casi por todo el mundo. Y yo dije, ¿cómo por todo el mundo? Y se va a viajar 7 países y no va a parar. Va a empezar uno, otro, te va a ir a Europa. Y yo dije, ¿usted de qué me conoce? Yo dije, está loca esta señora. Y entonces así Wow. fue como yo empecé pues a saber que yo no estaba tan sola en esto, que habían más personas con ese despertar de conciencia. Entiendo. Conoció a personas que habían tenido experiencias similares a las suyas y eso le ayudó a comprender aún más sobre el mundo espiritual en sí, ¿verdad? Por supuesto, y no, yo pienso que cada experiencia es única. Sí. Son casos similares, nunca son iguales. Ujú, fractales. Sí, fractales, me gustó eso. Fantástico. Otro planteamiento que quisiera hacerle es, ¿qué tan intensas son
las experiencias con lo que llamamos seres del espacio, seres del espacio exterior o alienígenas? Fui consciente a los 8 años. Ahí fue la Wow. primera vez que yo vi lo llamado hoy día, pues, nave o platillo volador, como le quiera llamar. Un momento, Sí, ¿tuvo un acercamiento con un platillo volador a los 8 a años? los 8 años. ¿Y cómo una niña afronta eso? Porque una cosa es la adulta y otra es la niña. ¿Cómo usted lo afrontó de niño? Para mí fue fácil, porque ya que había tenido tanta experiencia desde tan chiquitita, yo ya veía, por eso mi libro se llama Entre dos mundos, Ujú. porque yo veía los dos mundos, tanto el que era visible para los demás como el que era invisible para la demás persona. Entonces para mí fue como fenomenal. Para mí que era un avión pues redondo, yo no sabía Ajá. de la existencia de lo extraterrestre, ya que antes pues había una tele por pueblo, yo creo que había una sola televisión o dos como mucha. Ujú. Y entonces era más bien tipo cine que ponían, película del oeste, entonces nada de eso no se hablaba. Y para Wow. mí fue pues extraordinario esa experiencia y aprendí bastante cuando vi los primeros seres extraterrestres, como llamamos. O sea, no solo vio la nave, sino que también vio a los seres. Tuve contacto con ellos. Ajá. Cuéntenos eso, por favor. Lo primero que recuerdo que tenían 4 dedos, Ajá. largos, más largos que lo nuestro. Eso era lo primero. Ok. Y en las puntas era redondito. Eso siempre me lo recuerdo porque me pareció curioso. Yo dije, Como, como una cúpula o no, los redondo, dedos eran redondo. redondo, redondo, Como redondo, bolitas. como bolitas, Ok. exactamente. Y entonces, no recuerdo si tenían uñas o no. Y lo que sí me llamaba la atención era que eran muy pequeñitos. Entonces yo decía, son pigmeos, como dice mi tío Antonio, que lo que son pequeños se llaman así, porque no crecen más de estatura, ¿no? ¿Qué altura Entonces, tendrían? pues yo tenía 8 años y la verdad que eran apenas un poquito más altos que yo, no mucho más. Oh. Eso sí que y los ojos eran pues grandes, eran un poquito más cabezonitos de lo que somos nosotros. Ujú. También recuerdo que tenían, su vestimenta era como cuando tú llenas algo al vacío, Sí. era como un mono, un peto bien pegado, muy, muy pegadito. Ok. Y con un cuellito hasta acá, eso yo recuerdo, o sea, con cuellito alto. Mm. Sí, Entonces, en su contacto establecieron comunicación también. sí, por supuesto. Intercambiaron palabras. ¿Podría decirse que Sí, palabras? sí, sí. ¿Físicas o mentalmente? No, mentalmente, telepáticamente. Todos los encuentros que yo he tenido han sido telepáticamente. Nunca mueven sus labios como nosotros. Wow. No sé si es que, am, bueno, somos tan diferentes, yo creo, de otras dimensiones, de otros planetas. Nosotros aquí en la Tierra, pues sabemos pocas personas que hablamos telepáticamente. A mí me pasa todavía involuntariamente. Ajá. Yo no lo hago con la voluntad de quererme comunicar con la otra persona. Siempre cuando viene, pues como le conté, viene solo. A veces estoy en un centro comercial, por eso no me gustan los centros comerciales, porque puedo empezar a escuchar todas las voces a un tiempo. ¿Quién está preocupada? ¿Qué tiene que cocinar? Que si le dejó el esposo, que si tiene problemas, si está feliz, si va a ser el cumpleaños de su hijo, etcétera. Entonces, no es tan fácil. Para nosotros todavía no estamos, tenemos el cerebro para ello, para hablarnos telepáticamente. Algunas personas lo han practicado, por ejemplo, yo conocí un monje que él me decía, está pensando esto, esto y esto, Mm. está pensando lo otro, sí, 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 está bien, a esa comida me gusta, cuando venía de la India para visitarme y era fantástico. Entonces, lo que me está diciendo es que ¿se puede practicar esta habilidad? ¿Es algo que podemos entrenar? Sí, eso me dijeron ellos, que nosotros podemos entrenar porque nosotros nos han condicionado y por eso no avanzamos. Ujú. Porque no puedo hablar mucho de eso porque no quiero que me corten este video, pero bueno, vamos a decir que casi que nos lo impiden de una manera que parece benevolente. O sea, siempre te condicionan a creer en esto, a creer en lo otro, a creer en tal iglesia o en la otra, o religiones. No voy a entrar en tantos detalles. Restringen a cierta cantidad de conocimiento, entonces. Exacto, Ok. exacto. Porque si nosotros tuviéramos esa capacidad, de esa gran apertura de utilizar, vamos a decir, por lo mínimo el 60 o el 70% de la capacidad que tenemos de Ujú. nuestro cerebro, pues Sí. imagínate, no nos dejaríamos mangonear por nadie, no, no, no.
entraríamos en sistemas como, por ejemplo, tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que comprarte una casa, tú tienes que casarte, nada de eso. Sí. Cada uno iría por libre. No han condicionado a todas las mujeres que tienen que tener hijos. Yo tengo a alguien cercano, familiar, y dice, yo siempre lo he tenido claro, yo no quiero hijos. Yo puedo criar una mascota, yo no quiero hijos. Entonces, mi otra parte de familia, algunos de ellos han dicho, ¿cómo puede ser tan egoísta no tener hijos? Entonces, ellos dicen que nosotros tenemos, para eso nos dio la divinidad, el libre albedrío. Entonces, nosotros si tuviéramos despierto en conciencia desde nos llegaran, porque ya venimos con esa conciencia despierta, nos llegaran después de los 7 años, siguiendo siendo nosotros mismos, no te puedes imaginar la capacidad que podemos llegar a tener. De hecho, todas las mentes intelectuales que yo he conocido le han dejado ser, no prohibiéndole, sino dejándole ser ellos mismos. ¿Qué quieres comer? Y entonces me decía una señora en Hungría que le decía a su hijo, ¿qué quieres comer? No, que ella le imponía qué le iba a dar de comer. Por supuesto que le enseñó primero a comer bien y a comer equilibrado. Entonces el niño pues, elegía si pollo, si cerdo, si quería verduras, etc. No, hay que comer. ¿Qué hora? ¿Tienes hambre? ¿Qué hora es? La gente automáticamente, ¿qué hora es? No, todavía no como, no son la 1 todavía, por ejemplo. Sí. Entonces, son condicionamientos. No siguen al cuerpo. Patrones. Entonces, todo eso fue lo que ellos me explicaron, que nosotros tenemos una capacidad muy grande de desarrollo intelectual, telepático, emocional. Incluso podemos dominar nuestras emociones. Y ahí no fue fácil para yo aprender. Tuve que tener varias visitas para explicarme lo que yo puedo elegir cómo sentirme, cómo vibrar, cómo pensar, cómo ser autónoma sin que nadie te tenga que decir, no solo autónoma a nivel económico, sino autónoma sin que nadie te condicione tu mente, cómo hay que vaciar la vasija, o sea, la vasija es pues los hemisferios derecho tanto como el izquierdo, vaciarlo. Las cargas externas. Las cargas externas, etc. Sí. Ok, entonces, estos últimos segundos que hemos hablado, he pensado en ciertas cosas y una de ellas es el cambio de la cultura. Dijo que nos habían acondicionado a tener un trabajo, una casa, una familia, pero todo ese sistema se está quedando atrás en el sentido de que está surgiendo una nueva cultura, la cual yo denominaría una cultura espiritual, una cultura alineada a propósitos más elevados, no solamente a la acumulación material o la persecución del poder, sino algo superior de lo cual pues nos han mantenido ignorantes, en mi opinión. Por supuesto. Y todo eso se debe, ese despertar de conciencia que está mucha gente activándose, es por el sol, vamos a decirlo de una manera sencilla para que todo el mundo lo comprenda, está desprendiendo mucho plasma. Plasma es luz, luz es conocimiento. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento, ya lo tienes todo, porque tú sabes qué es, a qué ha venido, quién eres tú, cómo te llamas. Y yo siempre decía dentro de mi amor. Yo lo he dicho en otras entrevistas, amor. Wow. Entonces, mi madre me dijo 2 o 3 veces, no te llama amor, te llama Carmen. Y yo decía, sí, Carmen. Yo decía, pero es que yo me llamo amor, yo soy amor porque yo amo. Entonces, yo me puedo llamar Carmen porque así me pusieron, pero si habría nacido, por ejemplo, en otro país, me habría llamado Judy, o me había llamado Françoise, o me había llamado Philippe, como quiera que sea, que me habían puesto cualquier otro nombre. Entonces yo no soy eso, yo no soy ese nombre. ¿Quién eres tú? Y tú dices un nombre, tú no eres eso. Cuando te preguntan quién eres tú, yo soy una conciencia que vine a experimentar un despertar de conciencia y una elevación aquí en esta experiencia de vida. Eso eres tú. Wow. Una conciencia. Eso trae un recuerdo a mi mente de una frase que dice, nómbrame y me negarás. En el sentido de que al momento de yo ponerle nombre a algo, lo estoy limitando a una sola cosa y excluyéndolo de lo que podría ser, todas esas posibilidades, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo hablamos también, la manera en la que comunicamos las cosas y la energía que lleva. Por ejemplo, yo creo que usted ha escuchado sobre el experimento del arroz con el agua, en el cual a uno le hablan bien y a otro recipiente le hablan mal. Y se puede ver el cambio energético que hay ahí. Absolutamente. Por ejemplo, una flor jamás ella va a decir yo soy una rosa. Una rosa no va a decir yo soy una rosa. Una flor de luto no va a decir yo soy eso. Solo es. Porque desde que yo soy niña yo me comunico con la natura.
Y cuando tú cierras tus ojos y tú meditas lo suficiente, no hablo de largo periodo sino, no importa, conscientemente, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 6, 7, 10, lo que tú necesites, lo que tú sientes. Y tú te comunicas con todo eso en forma de sentimiento, o mejor dicho, vibración. Ni siquiera un sentimiento, es vibración. Entonces, una planta no sabe que ella se llama así. Ese nombre se lo hemos puesto nosotros. Un científico dijo que esta es una orquídea, o que esta es una flor X, se llama así, sí. O la planta se llama tal, o ese es un tamarindo, o ese es una guanábana. La guanábana no sabe que se llama guanábana. Tú no le preguntas a una guanábana cómo te llamas. Yo me llamo guanábana, yo soy guanábana. Entonces yo solo soy, es el ser. Y ellas están a la apertura sin dolor, sin dolor. Y tú le puedes arrancar para comer. Y se ha hecho en hipnosis, el hombre también puede vivir sin dolor. Y eso me lo enseñó un monje de esos monjes que siempre me ha guiado un poco, voy a decir, en la vida, de que tú, por ejemplo, tienes dolor. Yo tenía mucho dolor, cosas de mujeres, desde niña, cuando me desarrollé, y yo empecé a enviarme luz a mi útero, y ahí se me quitaba el dolor. Cuando yo me acordaba, cuando yo aprendí, por eso te digo, los 17 años fue cuando yo como que me desperté. Yo decía, este dolor no es mío, no es mío, todo está bien, mi útero está bien, mis ovarios están bien, todo es perfecto. Y así mismo, él entendía que todo estaba bien y se me quitaba el dolor. Y así mismo, tú le dices, tú lo puedes hacer con el arroz, con el agua, con las plantas, con un niño. Incluso, yo conocí a un adolescente que era muy travieso, que ya no lo soportaban para nada. Yo no voy a decir su nombre por aquí. Y yo le dije, ¿por qué te portas de esa manera? ¿Por qué si sabe que tus padres te van a pegar, te van a castigar, si son duros contigo? Y dijo, por eso me porto así. Y yo dije, ¿pero por qué eres malo? Dice, porque porque tú no eres malo, yo sé en el fondo. ¿Por qué te comportas así? Dice, yo soy malo. ¿Y cómo dice que eres malo? Porque yo sé que tú tienes sentimiento. Y ese ser me dijo, un adolescente, él me dijo, mamá siempre me ha dicho, muchacho de mí, tú eres tan malo. Y dice, entonces yo lo sé por eso, porque si mi propia mamá me dice que soy malo, es que yo soy malo. Yo tuve que darle una terapia de mucho tiempo a ese joven para quitar eso de su cabeza, vaciar la vasija y volverla a llenar de otras cosas y hacerle repetir y decir, yo soy luz, yo soy salud, yo soy amor, yo soy bienestar, yo soy benevolencia, yo soy... Y él todavía hasta el día de hoy me agradece, tiene una familia maravillosa, se comporta bienísimo con su esposa, conduce, bueno, no voy a decir si un bus o si una ambulancia porque me mata, sino, y no le he pedido permiso, pero lo que te quiero decir, cuando yo le dije que él era otra cosa, eso sintió que era y empezó a estudiar, y todavía ese ser me llama, me agradece y me ama y dice, yo la amo a usted me enseñó que yo no era malo y que yo sí servía, porque me dijeron que no servía. Y cuando tú le dices a una planta, tú coges 2 plantitas iguales. Yo en una de mis primeras conferencias hice eso en el Centro Cultural de los Cristianos. Yo le dije a las personas que cogieran 2 plantitas iguales en el vivero. Por ejemplo, tú cogías 2 plantitas, por decir algo, de palmera, punto palmerita, lo que sea, y tú le tenías que escribir una te amo y la otra te odio. Tenías que ver la diferencia tan grande cuando llegaron todos al mes siguiente que tenía la conferencia, yo tenía una charla que dar, y llegaron todos con una plantita muy fea, media muerta, incluso otra llegando a la muerte, y la otra estaba preciosa. A esta se le puso música heavy metal, a la que estaban y le decían cosas feas todos los días, y a la otra que estaba al otro extremo le ponían música de Beethoven, de Kenny G, Sanfield, etc. Y le decían, te amo, eres linda, eres maravillosa. Y esas plantas estaban preciosas y la otra estaban feas y marchitadas. Por supuesto, ya yo sé que larga mi respuesta, ya termino. Por supuesto que la frecuencia es muy importante. ¿Qué tú sientes? ¿Cómo te sientes hablando con la otra persona, con el vecino, con el amigo, con tus hijos? Aunque sea, es importante el sentirse bien, el bienestar. Pienso que muchos hijos y padres que estén viendo este podcast se habrán sentido identificados con esa historia de aquel joven cuya madre le decía que era malo y lo violentaba, no físicamente, pero con sus palabras, causándole daño emocional y probablemente espiritual. ¿Cómo? Porque tengo entendido que usted también es terapeuta alternativa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sanamos esos traumas de la niñez?
donde los padres nos acusaron de ser lo que no somos. Mira, hay una señora de las últimas pacientes que yo he tenido, hay una señora que ella me dijo que siempre ella tenía infecciones, que tomaba de todo y que su hierro estaba bien, que se tomaba vitaminas, minerales, todo, una buena alimentación. Le Ok. pregunté cómo era su alimentación, me lo dijo, y estaba haciendo todo bien. Y esta mujer, sin embargo, tenía siempre infecciones. Dice que todo lo largo de su vida, o sea, se le quitaba y Ujú. antibiótico. Volvía y se sanaba, pero a los 6 meses o al año volví y le daba una infección muy grande. Wow. Entonces yo le dije, empecé a hacerle una sanación reconectiva y ella empezó a llorar ahí. Cuando terminamos la sanación reconectiva, me dijo, y yo dije, ¿por qué lloraba tanto? No la quise interrumpir porque la sanación reconectiva no se debe de estar interrumpiendo a la Ujú. persona. Y entonces yo le dije, ¿qué recordaste que te dolió tanto? Yo sabía que recordó, pero yo quería que ella se desahogara. Ajá. Y me dijo, mi madre me dijo desde chiquita, eres chivirica igual que tu tía, eres una chivirica, va a ser una putíngula, va a ser una... O Ay, sea, ay, le ay. decía cosas muy feas. Entonces, ella creció, va a ser, mira, Pensando va a ser una, eso. mira cómo se viste cuando adolescente, porque se ponía, pues quería ir como las otras chicas modernas. Mira, se pintaste los labios, va a ser una... Entonces, ella creció con eso y ella Ujú. tuvo un novio, otro, y como que no sabía centrarse. Y una vez que yo les dije, vamos a hacer una micro regresión y vamos a imaginar que tú eres una niña, que todo está pasando así, que tu madre te dice esto de bonito. Yo le empecé a hacer imaginar cosas bien bonitas y le dije, le di luz arriba en su útero y le dije, tú estás sana, porque eso era un condicionamiento. Ujú. Tú eres sana y tú no tienes nada y te han hecho mucha prueba y no tienes nada. No hay nada por qué tú tengas esas infecciones. Y Sí. a partir de ahí, ya hace 21 años, esa persona sanó y nunca más tuvo infección. Wow. Cuando le hice la primera vez, y yo volví a ver a esa mujer tantos años después, volví, la tuve el otro día y dijo, ¿sabe qué? Nunca más todavía cada 2 o 3 años que ella viene conmigo o por teléfono, y entonces me dijo, nunca me enfermé de eso, nunca más enfermé de la garganta. Mi problema de tiroides se arregló solamente diciéndole que tenía que expresarse. Por eso es muy Ujú. importante, cuidado cómo tú le hablas a tus hijos, a tu pareja, a quien sea. No le haga bullying, no le diga cosas feas. El otro día mi hermana me dijo que tenía traumas porque siempre ella le decía, era la más, tenía más color que nosotros, un poco más morenita que yo. Ajá. Entonces había un primo nuestro que le decía, tú sabías que tú eres hija del pollero, del carbonero, tú eres negra, Ah. tú eres fea. Y ella siempre se creyó fea y es la más bonita de todos nosotros. Y ella dice que hasta el día de hoy ella no se siente la más bonita, sino que ahora más o menos, porque se veía todos los defectos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Son condicionamientos al fin y al cabo. Eso me recuerda mucho a la película Matrix, donde el sistema, que en este caso serían los acondicionamientos externos, nos mantienen aprisionados con ciertos programas, ¿no? En este caso sería la programación familiar y muchos padres no son conscientes de esto. Sin embargo, quisiera hacer una pregunta que por supuesto está relacionado a esto. ¿Cómo va a ser el despertar y la toma de conciencia de estas personas que han sufrido durante toda su vida y que recién están comprendiendo el origen de todo el sufrimiento que han tenido a lo largo de su vida? Con toda esa luz que está llegando a la Tierra y con el magma que se está reactivándose de nuevo, y toda esta energía que están junta, tanto la luz que la oscuridad, como se dice que ahora es esa lucha. Entonces el ser benevolente, el que ha decidido hacer la bondad, hacer el bien, desear el bien a los demás, está despertando automáticamente conciencia. Ok. Y justamente, curiosamente, todo se sincroniza para que esa persona despierte. Llega un libro automáticamente a sus manos, está llegando que alguien o tu vecina o alguien que es espiritual es una persona que está despierta en conciencia, nada más. No Ujú. hay que ser fanático, hay fanatismo Sí, espiritual, que claro. es que lo aprenden porque leyeron un libro y ya está. Porque tú lees un libro y el mismo libro lo leo yo y cada uno lo interpreta a la manera diferente, depende de tu nivel de conciencia. Cierto. Entonces esta persona, los adolescentes se están revelando Ujú. y le están dando, queriéndole tapar toda esa luz con la que vienen, con toda esa información. Mm. Tú hablas con un joven de ahora, un joven que ha tenido, vamos a decir, que una buena educación en el sentido de la palabra, porque todos estamos
nos educan a todos casi que por igual, porque vamos al mismo sistema de estudio, etcétera. Ajá. Pero hablo de corrección en su casa con amor, desde el amor. Sí. Esta persona, esos jóvenes de ahora, ¿cómo se expresan? Mi hijo es Ujú. tímido, él no habla mucho, pero tú que has tenido el gusto de conocer a mi hijo, has visto como mi hijo cuando de vez en cuando salta con cosas que nos vuela la cabeza. O Sí. sea, tiene un sentido. Y entonces los niños de hoy día, ellos saben, están rebeldes porque quieren ser ellos. Y cuando le dejan ser, ese niño le dejan ser, Mm. no hacer locura, sino ser, Sí. ya vienen siendo maestros de los padres. Por eso tienen tanta Oh, sí. sabiduría. Por eso tuve muchos jóvenes que están dando conferencias. Tuve Mm. muchos jóvenes que están yendo a los centros de desintoxicación y Ajá. saben cómo hablarle a los demás jóvenes y sacarlos de ahí. Saben cómo calmar a un esquizofrénico. Muchas cosas más, pero bueno, Ujú. para un solo Sí. podcast no da para hablar de De todo podcast, lo que que siempre hacen, lo digo ajá. mal, de todo lo que está despertando la conciencia. E incluso hay personas mayores que ahora se están despertando Ujú. recién, y hay muchas informaciones en las redes. Las redes es Sí. un portal, son portales. Si tú lo utilizas, ¿a dónde tú quieres ir? ¿Qué es lo que tú quieres aprender? ¿Dónde te quieres activar, reactivar, Ajá. etcétera? Nos quedan un par de minutos antes de concluir este podcast y quisiera hacerle una última pregunta, más que nada para estar en actualidad a los fenómenos que están pasando en estos tiempos. ¿Cuál ha sido su última experiencia paranormal más reciente? Uy, es que tengo muy a menudo, pero la más reciente, justamente estaba con mi hijo, estábamos viendo una película en mi habitación, y entonces en ese momento hubo un fogonazo de luz, pero fue una cosa como si hay un super relámpago o como una foto que te van a hacer con un super flash. Fue muy, muy grande. Y entonces Ajá. mi hijo pues abre un poco la cortina y dice, mami, mira. Y había en el bosque dos esferas grandes así Wow. de luz. Imagínate si tan de lejos se veía, porque bueno, está un poquito retirado, Ujú. y se veía así, más o menos de este tamaño. Imagínate de qué tamaño eran esos seres. Al fin y al cabo son seres, porque eran luz que tenían vida propia, no eran unos simples focos de luz, ni mucho menos. Ajá. Y estaban jugando Se entre movían. ellas. Y curiosamente, todavía el bosque estaba seco, estaban algunas hojitas saliendo, y Ajá. curiosamente al día siguiente estaban las hojas grandes, gigantes y perfectas, y todo estaba verde. Wow. Y entonces ahí mi aprendizaje fue, yo no me comuniqué con eso, pero Ajá. mi aprendizaje y mi sentimiento fue, lo que nos dijo eso a mí y a mi hijo es que hay algo más que se escapa a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento y Ujú. comprensión de qué hace crecer los árboles. No es solo, Ujú. no, que si el sol, que si la lluvia, que si... Hay algo más. Ahí me di cuenta. Hay Wow. algo más todavía. Esa fue mi última experiencia, hace poquitos días. Fantástica experiencia. Esto probablemente esté relacionado a los mitos y criaturas místicas del bosque, pienso yo, porque si esta energía hizo crecer las plantas, bueno, los árboles, En unas horas. eso debió ser una energía muy elevada, la verdad. Sí, entonces ahora como se ha caído el velo, vamos a decirlo porque ya es tiempo de decirlo, el Ajá. velo ya se ha caído. Desde hace unos meses el velo ya se ha caído y por eso todo está saliendo a la luz. Mucha gente dice, el mundo se está volviendo loco. Sí. Están saliendo tantas cosas, cosas feas que han hecho con niños, cosas que no se puede hablar esa cosa tan abiertamente todavía, pero alguien tiene que tener el valor de Sí, hablarlo, y todo está saliendo, está ajá. saliendo todo a la luz, y mucha gente pues lo está diciendo y se está demostrando. Entonces, todo esto que está saliendo tan feo, que si guerras, que si Conflictos. conflictos, tú lo ves en el Parlamento, cómo se discuten, o sea, pues si esos son los que nos gobiernan a nosotros, se están discutiendo, tirándose hasta sillazos, porque Sí. realmente todo eso ya ha estado ahí, solamente que ya al haber tanta luz, esa luz de la divinidad llegando a nosotros en forma de plasma, por eso mucha gente está viendo luces fugaces y muchas cosas, porque Oh, está sí. llegando toda esa conciencia, que esa luz son conciencia al fin y al cabo. Ujú. Y entonces al caerse el velo, se está viendo todo, pero todo eso ya estaba de siempre.
Todavía no hemos evolucionado como humanidad, como hasta donde deberíamos estar. Como colectivo, ¿no? Como colectivo, volvemos a repetir lo mismo de la Atlántida. Sí. Wow. Bueno, queridos telespectadores, hasta aquí vamos a finalizar el podcast porque ya nos pasamos de tiempo. Pero ha sido una experiencia sumamente agradable y enriquecedora en el sentido de que se ha expandido mucho más mi conocimiento y entender de ciertos aspectos misteriosos de la vida. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. ¿Y algún último mensaje cortito para el mundo que quieras decir? El mensaje es que todo esto, sentimiento y vibraciones que está teniendo las personas ahora, que tienen mucha gana de llorar, muchísima gente, es porque llorar significa limpiar las emociones. Están limpiando las emociones. Están mucha gente enfermando porque están purificando. Y toda esa densidad de su drenaje linfático está limpiándose solito porque el cuerpo humano está evolucionando. Wow. Por eso hay que tener cuidado qué comemos y qué metemos a nuestro cuerpo, no puedo decir más. Creo que lo podemos dejar para un próximo podcast en otra ocasión y hablar de temas nutricionales que la gente desconoce en realidad. Por supuesto, yo estoy abierta al tema. Fantástico. Bueno, queridos televidentes, nos despedimos. En el link de abajo tendrán acceso al libro Historias de Entre Dos Mundos de Carmen Valdera, una obra realmente fantástica y conmovedora que nos da a entender muchos más misterios que creíamos saber. Hasta pronto.